Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es sobre medio interno, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es hidratación, suero y las alteraciones del sodio, ¿verdad? Bueno, como siempre se habló en fisiología, el agua corporal representa el 60% del peso total en hombres y 50% del peso total en mujeres, ¿verdad? Y a medida que pasa la edad va disminuyendo hasta 40% en ancianos, ¿verdad? Bueno, de ese total de agua corporal, 40% es intracelular, está dentro de las células. Y 20% es extracelular. De ese extracelular, otra vez 5% está dentro de los vasos sanguíneos, intravascular, con la sangre, y 15% en el espacio intersticial. Y 1% es transcelular o tercer espacio. Tercer espacio viene a ser todo lo que es las membranas serosas, ¿verdad? Pleura, pericardio y peritoneo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los electrolitos, sabemos que el potasio, magnesio, el fosfato y las proteínas son de predominio intracelular, y el sodio, cloro, bicarbonato y calcio son de predominio extracelular, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la osmolaridad? Es la relación entre soluto y solvente, ¿verdad? Los principales determinantes de la osmolaridad plasmática son el sodio, principalmente el sodio, ¿verdad? Luego la glucosa y la urea. La osmolaridad plasmática normal está entre 2,85 y 2,95 miliosmoles por kilo peso, ¿verdad? Existen dos fórmulas que se utilizan en la práctica médica diaria para calcular la osmolaridad del plasma. Tenemos la osmolaridad plasmática total y la efectiva. La total es 2 por sodio en sangre, más glucosa y 18, más urea y 6, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos los resultados del laboratorio en sangre del paciente y hacer el cálculo a través de esa fórmula. La osmolaridad plasmática total es normal hasta 340. Hasta 340 se considera como valor máximo, ¿verdad? Mayor que eso indica ya hiperosmolaridad. Y la efectiva es 2 por sodio más glucosa y 18, una fórmula más corta. En este caso, el valor normal es hasta 320. O sea, el valor máximo hasta 320 cuando es efectiva, ¿verdad? Bueno, ¿qué es hiato osmolar? Indica la presencia del plasma de una sustancia osmóticamente activa que no está incluida en el cálculo de la osmolaridad plasmática. O sea, no es sodio, ni potasio, ni glucosa, ni urea. Es otra sustancia que está en sangre, pero no está dentro de la fórmula, ¿verdad? Entonces, etanol y manitol también contribuyen a la osmolaridad del plasma. Entonces, el paciente que recibe manitol, por ejemplo, puede alterar tu osmolaridad, pero no está dentro de la fórmula. Eso se llama hiato osmolar. La diferencia en que hay entre la osmolaridad total versus la osmolaridad plasmática a través de la fórmula, ¿verdad? Bueno, solamente a modo de comentario, no tiene mucha utilidad en la práctica esto, ¿verdad? Tenemos que saber qué es deshidratación y qué es hipovolemia. La deshidratación, como dice su nombre, es déficit de agua intracelular y produce signos y síntomas de hipernatremia. O sea, una vez que tenemos déficit de agua, obviamente el sodio aumenta, ¿verdad? O sea, va a dar un síntoma, un cambio osmótico, y ese sodio elevado por descenso del agua, ¿verdad? Va a generar síntomas de hipernatremia. Eso se llama deshidratación. Y la depresión de volumen extracelular o hipovolemia es pérdida de sodio y reducción de volumen intravascular, ¿verdad? En ese caso ya hablamos ya del volumen total del sanguíneo, ¿verdad? Hemorragias o también líquido en tercer espacio, ¿verdad? Ascitis, renal pleural, renal pericárdico, ¿verdad? Bueno, en cuanto al manejo en general de la hidratación, en el adulto varía un poco en relación a lo que se hace en pediatría, ¿verdad? Bueno, existen 3 tipos de suero.
Tenemos el suero fisiológico, que es un suero isotónico en relación al plasma, en relación a la sangre. Tenemos el Ringel lactato y tenemos el suero glucosado, ¿verdad? El suero fisiológico tiene una concentración de 0,9% de cloruro de sodio. Eso quiere decir que hay 9 gramos de cloruro de sodio por cada litro de líquido, ¿verdad? Tiene 154 miliosmoles de sodio y 154 miliosmoles de cloro. Tiene un pH de 5, que es ligeramente ácido, y una osmolaridad total de 308, que está ahí dentro del rango osmolar normal, ¿verdad? Entonces, isotónico en relación al plasma. ¿De dónde viene la osmolaridad total? Es la multiplicación por 2 de 154, ¿verdad? Así como está en la fórmula, entonces eso da 308. Si calculamos la osmolaridad solamente del sodio, que es el principal determinante de la osmolaridad del plasma, ¿verdad? En el caso del Ringel lactato tiene cloruro de sodio, 156 miligramos por litro, cloro tiene 147, tiene también cloruro de potasio, 4 miligramos por litro, y tiene calcio también, ¿verdad? Aporta calcio, 5 miligramos por litro, y tiene una osmolaridad total de 309, que también es isotónico en relación al plasma. Bueno, el suero glucosado hay varias presentaciones. Tenemos al 5%, al 10% y 50%. El suero glucosado es hipotónico en relación al plasma. 5% quiere decir que aporta 50 gramos por cada litro de diluyente, ¿verdad? Y 10% es 100 gramos y 50% es 500 gramos, ¿verdad? El suero glucosado es hipotónico y también aporta calorías, ¿verdad? Porque tiene glucosa. Y eso podemos calcular, ¿verdad? Cada gramo de glucosa aporta 4 kilocalorías en forma de energía, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos 5%, que sería 50 gramos, 50 por 4 da 200, ¿verdad? Entonces, 200 kilocalorías de energía aporta un suero glucosado de 1 litro al 5%, ¿verdad? Si al 10% va a ser 100 por 4, que va a dar 400 kilocalorías por cada litro de solución, ¿verdad? Y la glucosa al 50%, que se considera una glucosa hipertónica ya, entonces es 500 gramos de glucosa por 4, que da 2000 kilocalorías. Prácticamente el gasto energético de una persona normal en 24 horas, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja del suero glucosado, que es hipotónico y también aporta calorías, ¿verdad? Bueno, entonces cuando tenemos pacientes con deshidratación o estado de hipovolemia, solemos usar las soluciones isotónicas cristaloides, el fisiológico o el Ringel lactato, ¿verdad? Se considera que el Ringel lactato tiene mejor efecto expansor en los pacientes con deshidratación o hipovolemia aguda, ¿verdad? La desventaja del suero fisiológico es que cuando se utilizan grandes cantidades puede producir una acidosis metabólica hiperclorémica por exceso de cloro, ¿verdad? Bueno, obviamente también cuando hay un tratamiento hidratante hay que tener en cuenta los problemas de volumen del paciente, ¿verdad? El paciente tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una enfermedad renal crónica con retención líquida o síndrome nefrótico o una hipertensión portal por cirrosis. El exceso de líquido puede producir una sobrecarga para el paciente porque tiene un trastorno de equilibrio del volumen intravascular, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando tenemos una reducción de volumen con hipernatremia, se puede usar solución hipotónica del suero glucosado, ¿verdad? Es una de las indicaciones más específicas del suero glucosado, es entonces reducir la hipernatremia del sodio elevado en el paciente con ese trastorno, ¿verdad? Bueno, este es un esquema de hidratación para tener en cuenta de cómo nosotros manejamos en los pacientes que están internados, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un suero de 1000, de 1 litro, ¿verdad? 1000 cc, si eso nosotros infundimos a una velocidad de 14 macrogotas por minuto, hay un dispositivo que se llama macrogotero, ¿verdad? Se coloca eso por vía periférica,
Entonces, ese 1 litro de suero se va todo en 24 horas si estoy utilizando a esa velocidad de infusión, ¿verdad? Si aumento a 28 macrogotas por minuto, se va todo en 12 horas. O sea, sería ya más o menos 2 litros días si es que le voy a administrar 24 horas, ¿verdad? Si aumento a 42 macrogotas por minuto, se va todo en 8 horas. Entonces sería ya 3 litros día. Si le hago un goteo de 60 macrogotas por minuto, se va todo en 6 horas. Sería ya 4 litros día. Y si le administro a 72 por minuto al paciente, se vaya en 5 horas. Sería entonces más de 5 litros día, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre solemos hablar de hidratación de mantenimiento en un paciente que no tiene problema de volumen, ¿verdad? Que no tiene insuficiencia cardíaca, que no tiene enfermedad renal crónica, que no es nefrótico, que no tiene hipertensión portal en esos casos. Entonces, la hidratación de mantenimiento es el que administramos 3 litros por día a 42 macrogotas por minuto. O sea, todo paciente que se interna por un cuadro que no sea por problema de volumen, una neumonía, por ejemplo, siempre dejamos una hidratación de mantenimiento a 42 macrogotas por minuto para hidratar al paciente, y también sirve como para administrar medicamentos a través de la vía periférica, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la hidratación de mantenimiento. Entonces, cuando vamos a administrar un medicamento que se hace en goteo, también vamos a tener en cuenta este cálculo, ¿verdad? Para pasar en 12, en 8, 24 horas, se tiene en cuenta esta forma de infundir los líquidos, ¿verdad? Un concepto que hay que saber también, que una macrogota es igual a 3 microgotas. Existen 2 tipos de dispositivos: el macrogoteo que usamos en adultos y el microgoteo que se usa en pediatría, ¿verdad? Donde el goteo es de menor proporción, ¿verdad? Una macrogota entonces es igual a 3 microgotas, y 3 microgotas es igual a ml hora. O sea, por ejemplo, si yo administro a un paciente 1 litro de suero a 14 por minuto, si multiplico por 3 va a ser 42 microgotas por minuto, porque el 14 macrogotas debe multiplicar por 3. Entonces se queda 42 microgotas por minuto. Y ese 42 microgotas por minuto a su vez equivale a 42 ml hora. Si voy a administrar, por ejemplo, 60 macrogotas por minuto, si multiplico por 3 va a ser 180 microgotas por minuto, que es lo mismo que 180 ml hora. Usamos esta forma de infusión ml hora a través de dispositivos. Puede ser un dispositivo que se llama Dosiflop, que es un tamborcito donde se puede regular esas dosis que calculamos, o a través de una bomba de infusión electrónica, ¿verdad? Que se usa más en terapia intensiva. Son ya para realizar goteos más estrictamente controlados, ¿verdad? Entonces son esas formas de cómo administrar ml hora, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? Doctor, ¿podría repetir el suero glucosado cuándo se usaba? ¿Cuando hay reducción de volumen con? Sí, reducción de volumen con hipernatremia, ¿verdad? Al ser un suero hipotónico, entonces por una cuestión osmótica eso reduce la osmolaridad, porque si tenemos una hipernatremia va a generar una hiperosmolaridad, ¿verdad? Entonces en esos casos usamos suero glucosado al 5%, ¿verdad? Para reducir la osmolaridad, porque necesitamos diluir ese exceso de sodio, ¿verdad? En la deshidratación. También se usa suero glucosado en pacientes que están recibiendo goteo de insulina. Cuando hay una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, entonces a la par de hacer una infusión de insulina, se administra suero glucosado para evitar la hipoglicemia, ¿verdad? También pacientes pre o postquirúrgicos que no está indicado aún alimentación por vía oral, se utiliza suero glucosado para mantener una buena hidratación y también aportar caloría en el paciente pre y postquirúrgico, ¿verdad? Es otra indicación. También se usa suero glucosado en algunos casos para diluir medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, metilprednisolona, anfotericina B, en esos casos también se utiliza para diluir medicamentos, ¿verdad?
Eh, la glucosa hipertónica al 50% viene en ampollas pequeñas, ¿verdad? Eso se usa en forma de monodosis cuando hay pacientes con hipoglicemia, ¿verdad? Vemos muchos pacientes que hacen hipoglicemia por uso de insulina o por antidiabéticos orales secretagos, como la glimepirida, por ejemplo, que es lo más frecuente. En esos casos usamos glucosa hipertónica al 50%, que es una dosis bien concentrada para aumentar la glucosa sanguínea lo más rápido posible, ¿verdad? Eso en general, ¿verdad? El Ring lactato también existe indicaciones precisas, sobre todo en pacientes quemados. Pueden buscar después el esquema de Parkland. El esquema de Parkland es un esquema de hidratación en pacientes con quemaduras extensas, ¿verdad? Se hace un cálculo de 4 ml por kilo peso del paciente por porcentaje de área quemada. En esos casos también se usa Ring lactato. Y para expansiones rápidas de pacientes con hemorragia o hipovolemia aguda, ¿verdad? Pero para goteo de mantenimiento en paciente internado lo más frecuente es usar suero fisiológico, ¿verdad? Bueno, entonces la cantidad de infusión siempre va a depender de la clínica del paciente y también de los resultados laboratoriales de control, ¿verdad? O sea, uno necesita mucha práctica para ir viendo eso de cuánto volumen infundir. No existe una dosis exacta, ¿verdad? Lo más importante siempre es la clínica. Ver el estado de hidratación, ver la mejoría del estado de conciencia, mejoría de la presión, reducción de la frecuencia cardíaca, aumento de la diuresis, que la coloración de la diuresis sea cada vez más clara, ver las mucosas cómo están, si sigue deshidratado o no. Entonces va a depender mucho de la clínica, la dosis a perfundir. En caso de estado de shock hipovolémico se usa dosis de 30 ml de kilo peso, ¿verdad? Como máximo. En caso de shock hipovolémico por sangrado o diarrea o vómito, solemos usar esa dosis. Pero en pacientes que están deshidratados pero con hemodinamia estable, entonces va a depender mucho de la clínica del paciente, de cuánto es el volumen que vamos a necesitar administrar, ¿verdad? Bueno, en cuanto al edema, que es lo contrario, ¿verdad? El aumento del volumen extracelular es edema, ¿verdad? Hay acumulación excesiva de agua en el espacio intersticial. Y existen dos motivos: por disminución del volumen efectivo circulante, que se llama infrallenado, ¿verdad? Tenemos la insuficiencia cardíaca, que por bajo gasto cardíaco entonces disminuye el volumen efectivo circulante. En paciente con cirrosis, con ascitis, el líquido va a todo el tercer espacio, ¿verdad? También disminuye el volumen intravascular. En el síndrome nefrótico lo mismo, ¿verdad? Por el efecto osmótico de la hipovolemia, el líquido va a todo el tercer espacio, hay un estado de volumen efectivo disminuido y también carencial, sobre todo cuando el nivel de albúmina está menor a 2 gramos por decilitro. Carencial es cuando un paciente con una situación de estrés, sobre todo paciente séptico con fiebre, donde hay aumento de metabolismo nitrogenado, desarrollan hipoalbuminemia, ¿verdad? Eso genera también edema por disminución de la presión oncótica del plasma. Y tenemos edema con aumento de volumen efectivo circulante o sobrellenado. Los dos casos son la glomerulonefritis aguda, donde hay un aumento a través de la resorción tubular, y la enfermedad renal crónica, donde hay disminución de la diuresis o disminución del clínico de creatinina, y eso produce oliguria, ¿verdad? Y retención hídrica intravascular. Solamente para saber las causas de edema, cómo se clasifica según su fisiopatología, ¿verdad? Bueno, entonces, en todos estos tipos de edema, obviamente, el tratamiento va a ser siempre diurético, como la furosemida, ¿verdad? Que es la única que tenemos de presentación inyectable, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar todo lo que es la parte de sodio, hiponatremia y hipernatremia, ¿verdad? Se considera hiponatremia cuando el sodio está inferior a 135 miliequivalentes por litro. La hiponatremia entonces casi siempre es sinónimo de hiposmolaridad si calculamos por la fórmula la osmolaridad plasmática, ¿verdad? También existen las pseudohiponatremias, que se produce por elevación de otras sustancias en sangre como el triglicérido, las proteínas,
la hiperglicemia o uso de manitol, que es un diurético también osmótico, que se usa en caso de edema cerebral, ¿verdad? Puede generar pseudo hiponatremias. Bueno, la hiponatremia verdadera o síndrome hiposmolar va a producir síntomas neurológicos cuando el sodio generalmente está inferior a 120 miligramos por litro. Si está entre 120 y 135, generalmente no suele dar síntomas. Pero si está menos de 120, ya da síntomas neurológicos. ¿Qué produce la hiponatremia? Produce un desequilibrio osmótico y va a generar esto edema cerebral, ¿verdad? Entonces los síntomas neurológicos se atribuyen al edema cerebral, ¿verdad? Bueno, la hiponatremia a su vez puede ser hipovolémica, puede ser una hiponatremia normovolémica o puede ser una hiponatremia hipervolémica, ¿verdad? Bueno, la hiponatremia hipovolémica puede ser por vómito, diarrea, sangrados, etcétera, ¿verdad? Y la hiponatremia normovolémica se debe a un trastorno cerebral que se llama SIAD. SIAD es síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿verdad? En este caso, el paciente orina menos y se hemodiluye el plasma y baja el sodio, ¿verdad? Entonces eso es SIAD. O estado de hiponatremia con hipervolemia. En ese caso puede ser, por ejemplo, por uso de diuréticos. A veces se elimina de forma excesiva el sodio, pero no el líquido, la hipervolémica. O también por exceso de tratamiento con suero glucosado, por ejemplo, también puede haber una hiponatremia hipervolémica, ¿verdad? Bueno, en general, la hiponatremia, si no hay síntomas neurológicos, se trata la causa nomás. Ahora, si existe síntomas neurológicos, ahí sí tenemos que administrar sodio de forma exógena a través de un cálculo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, entonces cuando la hiponatremia es sintomática, otra vez se clasifica en dos tipos. Aguda, si el sodio se redujo en menos de 48 horas, o sea, produce síntomas en menos de 48 horas el cuadro causante, ¿verdad? Y crónico ya es si la hiponatremia ya es más de 48 horas. Esa es la diferencia, el tiempo, ¿verdad? Y también los síntomas. En la hiponatremia aguda va a haber convulsiones, va a haber hasta estado de coma. Sin embargo, en la hiponatremia crónica va a haber ya una alteración menos agresiva, ¿verdad? Va a haber somnolencia, nubilación, confusión, cefalea, nada más, ¿verdad? Es menos grave. Bueno, ¿cómo se trata una hiponatremia aguda sintomática? Sobre todo si tienen un sodio menos de 120, sin importar la causa, ¿verdad? Puede ser varias causas, pero tenemos un sodio menos de 120, el paciente tiene síntomas agudos, ¿verdad? Convulsión o estado de coma, que es una urgencia, emergencia médica. Se debe administrar suero salino hipertónico al 3%. Dijimos nosotros que el suero fisiológico 0,9% era 9 gramos de cloruro de sodio por cada 1000 cc de solvente, ¿verdad? En el caso del suero salino hipertónico al 3% es 30 gramos de sal por cada litro. Entonces, como tenemos un sodio bajo, debemos administrar sodio de forma exógena. Bueno, entonces esta concentración se debe preparar. No tenemos nosotros en presentación farmacia esa concentración, entonces hay que preparar, ¿verdad? Tenemos en el mercado ampollas de cloruro de sodio, que cada ampolla tiene 30 miliequivalentes. 30 miliequivalentes. Entonces, para convertir un suero fisiológico 0,9% al 3%, le debo agregar 12 ampollas de cloruro de sodio, 30 miliequivalentes, ¿verdad? Entonces, si calculo 30 miliequivalentes por 12, me da 360. Y a eso le debo sumar el sodio que tiene el suero fisiológico isotónico, ¿verdad? Que es 154. Entonces, más 154. Entonces,
Entonces eso me da 514. Entonces, al tener 154 mil equivalentes de sodio, un suero fisiológico, y convierto al 3%, voy a tener 514 mil equivalentes de sodio en ese preparado, ¿verdad? Bueno, si es una hiponatremia aguda sintomática, ¿verdad? El paciente tiene convulsión o estado de alteración de estado de conciencia grave o signo de hipertensión craneana grave, cefalea, vómito, entonces debo administrar ese preparado en bolos. Que de esa mezcla entonces tengo que administrar entre 100 a 150 ml en bolo rápido, entre 5 a 10 minutos, ¿verdad? Y se puede hacer hasta 3 veces según mejoría clínica. Cada bolo incrementa entre 4 a 6 miliequivalentes de sodio. O sea, si tenía 120 y el paciente tiene síntomas, le hago un bolo de 100 ml, eso va a subir a 126, ¿verdad? Si hay mejoría clínica, entonces después le hago un goteo de mantenimiento 24 horas. Ahora, si no hay mejoría clínica, entonces puedo repetir una segunda hasta una tercera vez. Esa infusión rápida, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Es no exceder un aumento más de 10 miligramos en las primeras 24 horas. O sea, en las primeras 24 horas, si tengo 120, tengo que aumentar máximo hasta 130. Porque si aumento más rápido, entonces se produce el efecto contrario, ¿verdad? De edema cerebral va a pasar a deshidratación cerebral. Y máximo 18 miligramos en las siguientes 48 horas posteriores. O sea, en el primer día 10 máximo y en el segundo día 8 máximo de elevación del sodio, ¿verdad? Bueno, entonces eso es el tratamiento de urgencia en bolos, ¿verdad? El preparado de suero hipertónico al 3%. Ahora, si la hiponatremia es crónica, no hace falta hacer bolos. Se hace un goteo continuo para 24 horas, que vamos a ver después cómo se hace, ¿verdad? Pero la hiponatremia aguda, igual, después de hacer el bolo, una vez que hay mejoría clínica en la urgencia médica, después también se hace un goteo para 24 horas para ir normalizando gradualmente la normalización del sodio, ¿verdad? Bueno, la corrección rápida de la hiponatremia puede producir una complicación que se llama mielinólisis pontina central, que es una desmielinización osmótica del puente del tronco cefálico, ¿verdad? Bueno, si tenemos una hiponatremia con volumen extracelular disminuido, en ese caso lo es fácil, ¿verdad? Le hacemos suero fisiológico isotónico y eso se recupera a la par, tanto el volumen como el sodio, ¿verdad? No hay drama. Bueno, y este es un cálculo que se hace para corregir el sodio en goteo de 24 horas. Esta es la fórmula. Sodio, se debe calcular el déficit de sodio, ¿verdad? Que es 140 menos el sodio de laboratorio del paciente, sodio actual, por 0,6, que era el 60% de volumen de agua del paciente, y por kilo peso, ¿verdad? Que tiene 60, 70, 80, 90 kilos. Y de esa fórmula sale el déficit total de sodio que necesita el paciente, pero se da administrar solamente el 50% en las primeras 24 horas, a fin de evitar justamente lo que hablamos, la mielinólisis pontina. Entonces el cálculo te da lo que necesita en total el paciente, pero obviamente no vamos a administrar todo eso en 24 horas, solamente el 50%, para evitar una elevación rápida, ¿verdad? Bueno, y este es un ejemplo. Estamos nosotros en urgencia, viene un paciente que tuvo una convulsión, entonces le hago su laboratorio urgente, veo un sodio que estaba a menos de 120, entonces pongo 2 ampollas de cloruro de sodio en 1 litro de suero fisiológico y le administro 100 ml hasta 3 veces según mejoría clínica. Y luego paso al goteo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la fórmula. 140 la constante, menos 120 que es el sodio del paciente, por 0,6 por 80 kilos el peso del paciente, ¿verdad? Eso me da 960 mil equivalentes de sodio necesita el paciente en total para normalizar su sodio plasmático, ¿verdad? Pero como dijimos, solamente hay que administrar 50%
a fin de no elevar bruscamente y más de 10 en 24 horas. Bueno, entonces eso dividido 2 me da 480 mililitros de sodio. Eso es lo que necesito administrar entonces en las primeras 24 horas luego del bolo que iniciamos como tratamiento de emergencia, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer una regla de 3. Sabemos que nuestra mezcla de 1000 cc de suero fisiológico con 12 ampollas de cloruro de sodio nos da 513 miliequivalentes de cloruro de sodio hipertónico, ¿verdad? Y hacemos una regla de 3. Aquí coloco lo que el paciente necesita administrar en las primeras 24 horas. Y en regla 3 nos sale 935 ml de mezcla, ¿verdad? Solución con el soluto. Necesitamos administrar 24 horas. Entonces, ¿qué hago? 935 ml que me salió en mi fórmula dividido por 24. Y eso me da 39 ml hora. Entonces le digo a la enfermera que coloque por dosiflo o por bomba de infusión electrónica ese valor 39 ml hora. Entonces se da todo en 24 horas ese cálculo, esa mezcla de cloruro de sodio, ¿verdad? ¿Se entendió? Son muchos pasos, pero es el cálculo que se hace, ¿verdad? Esto no van a encontrar en ningún libro. ¿Sí? A nosotros habíamos tenido práctica con la doctora Amanda y ella nos había dicho que en esta fórmula sí queda 140 la constante, pero que no teníamos que usar 140 porque nosotros no podíamos darle más de 10 mil equivalentes de sodio al paciente. Y que lo que teníamos que hacer era hacer el sodio actual más 10 nomás en vez de 140, o ya no se hace eso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo uso la fórmula y voy a dividir por 2, justamente para que no sea más de 10. La otra forma es poner 130 aquí, ¿verdad? Entonces ahí no voy a hacer más dividido 2. ¿Se entiende? Se puede hacer 2 formas. Poner 140 y dividir por 2, ¿verdad? O en vez de colocar 140 ya coloco automáticamente 130 porque ahí va a subir máximo 10, ¿verdad? Entonces si coloco 130 en mi fórmula en vez de 140, que es mi objetivo, después ya no voy a dividir más por 2. Ya me va a salir el cálculo directo. Entonces son 2 formas de hacer. ¿Se entendió la diferencia, verdad? O sea que el paciente tiene 120 y necesito que suba máximo hasta 130. Entonces puedo colocar 130 y cuando hago mi cálculo ya me da 480. No voy a necesitar más dividir por 2. Sin embargo, si yo coloco la fórmula entera 140, entonces al final, otra vez del resultado, voy a dividir por 2. Queda lo mismo, ¿verdad? Son 2 formas diferentes de hacer nomás. El resultado va a ser igual. ¿Se entendió? Sí, gracias. Eso es lo que explicó la doctora Amanda. ¿Sí? Y ese 513 mil equivalentes de la ampolla al 3%, ¿verdad? Ese al 3%. Eso sería la mezcla de 12 ampollas en 1 litro de suero fisiológico, ¿verdad? Convertiste, hiciste una conversión. Se llama suero hipertónico. También existe suero fisiológico hipotónico, que es 0,45%, que es la mitad del suero fisiológico, pero eso nosotros tenemos acá en Paraguay. Entonces, todo paciente con hipernatremia, obviamente, le puedo administrar suero fisiológico hipotónico o suero glucosado, ¿verdad? Pero como no tenemos nosotros en Paraguay suero fisiológico hipotónico, entonces administramos suero glucosado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sí. No sé por qué razón, pero acá en Paraguay no hay suero hipotónico. Van a leer ustedes en el libro que habla de suero hipotónico 0,45%, que es la mitad del suero fisiológico, ¿verdad? Pero acá en Paraguay no tenemos nosotros. Y tampoco no hay forma de preparar, ¿verdad? Ahora sí, el suero salino hipertónico sí, le colocamos 2 ampollas en 1 litro y eso convertimos al 3%, que sería 30 gramos por cada litro, ¿verdad? Bueno, entonces este cálculo, si es una hiponatremia aguda, le hago el bolo las veces que sea necesario, según la clínica, y después le calculo el goteo. Ahora, si es crónico, no voy a hacer yo el bolo, le hago directamente nomás ya el goteo. ¿Se entiende? Eso sí, hay síntomas neurológicos, tanto agudo como crónico. Ahora, si hay una hiponatremia asintomática, solamente voy a tratar la causa, ¿verdad?
Si es una hiponatremia hipovolémica por diarrea, vómito, bueno, le voy a administrar suero fisiológico hasta que eso se normalice y punto, ¿verdad? Si tengo un SIAD, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, le voy a dar tolvaptan, ¿verdad? Que es un antagonista a los receptores de la vasopresina. Y si es una hiponatremia hipervolémica, obviamente le voy a dar diurético, ¿verdad? Furosemida. Entonces voy a reducir el volumen y para que salga la hipervolemia y que el sodio se estabilice, ¿verdad? Entonces va a depender de la causa. Todo eso de acuerdo a la historia clínica y los antecedentes patológicos del paciente, ¿verdad? Entonces, si hay hiponatremia asintomática neurológicamente, se trata la causa, la enfermedad de base. Si tengo una hiponatremia aguda, sintomática, hago el bolo al 3% y luego de esa mezcla hago el goteo de 24 horas, sí agudo. Y si es crónico no hago los bolos, solamente hago el goteo para 24 horas. Y luego se vuelve a calcular el día siguiente, ¿verdad? Porque dijimos que en el primer día es hasta 10 y el día siguiente hasta 8, ¿verdad? Volvemos a calcular nuevamente el déficit de sodio y hacemos nuevamente el cálculo para saber cuántos ml hora le vamos a administrar 24 horas, ¿verdad? Bueno, ahí está. Hiponatremia con volumen extracelular mínimamente aumentado sin edema, es por SIAD. Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Aumenta la hormona antidiurética, el paciente orina menos y se hemodiluye el sodio, ¿verdad? El tratamiento de restricción de agua, furosemida para que orine el exceso de líquido que no está eliminando, y también se usan los baptanes, que en este caso le hablé del tolvaptan, ¿verdad? Que bloquean los receptores B2 de la hormona antidiurética. Bueno, los baptanes también son efectivos en hiponatremia normo e hipervolémica. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, severa, que tiene una hiponatremia dilucional, también se usan los baptanes con buena respuesta, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo lo que es el manejo de la hiponatremia. Lo que no le dije es que cuando tenemos nosotros una hiponatremia aguda y le hacemos los bolos, por ejemplo, yo le hago un bolo y aumenta 4 mil equivalente mi sodio, eso voy a restar ya con el 10 que debo hacerle 24 horas, ¿verdad? 4 menos 10, 6. O sea, 6 lo que necesito ya aumentar en las siguientes 24 horas de mi goteo. Porque ya le hice en bolo antes 4 mil equivalente, ¿verdad? Entonces, se debe restar eso al cálculo que vamos a hacer después para administrar el siguiente paso en goteo de un paciente con hiponatremia aguda sintomática, ¿verdad? Bueno, el siguiente trastorno es la hipernatremia, que cursa con hiperosmolaridad por la fórmula que ya hablamos, ¿verdad? Y por laboratorio es un sodio superior a 145. Bueno, el volumen intracelular siempre está disminuido por el efecto osmótico, ¿verdad? Entonces el líquido intracelular va todo al extracelular por el efecto osmótico de la hipernatremia. Ahora, el volumen extracelular puede ser normal, puede ser reducido o aumentado. Igual que la hiponatremia también, ¿verdad? Puede ser una hipernatremia hipovolémica, puede ser una hipernatremia normovolémica y una hipernatremia hipervolémica, ¿verdad? Los síntomas neurológicos aparecen con valores superiores a 160, a diferencia de hiponatremia que era menos de 120. ¿Qué es lo que produce la hipernatremia? Por osmosis, entonces va a producir lo contrario de la hiponatremia. Se deshidrata el cerebro. Se achichara el cerebro, se achica el cerebro. Eso puede aumentar los espacios entre las membranas aranoideas y a veces estirar los vasos epiploicos y puede producir sangrado de eso, ¿verdad? Una hemorragia a nivel de las membranas aranoideas, ¿verdad? Membranas cerebrales, ¿verdad? Bueno, y aquí lo contrario también la hiponatremia, ¿verdad? La hiponatremia, la corrección rápida puede producir mielinólisis pontina, y en la hipernatremia la corrección rápida se puede al otro extremo, producir edema cerebral, ¿verdad? Bueno, si tenemos un paciente con hipernatremia hipovolémica, ¿cuál es el tratamiento? Se hace suero salino isotónico hasta corregir la volemia. O sea, clínicamente tiene que haber
mejoría de la hidratación de las mucosas, mejoría de la diuresis, los signos vitales, llenado capilar, etcétera, ¿verdad? Entonces, suero salino isotónico, fisiológico, hasta corregir el estado de volumen. Y después hacemos hipotónico, que no tenemos en Paraguay, o suero glucosado al 5% para corregir el sodio. Entonces, como dijimos, el suero glucosado aporta caloría y también agua, y eso va a diluir el sodio, ¿verdad? Así como en la hiponatremia calculamos el déficit de sodio, en la hipernatremia vamos a calcular el déficit de agua. ¿Cuánto líquido necesita el paciente para normalizar el sodio, verdad? Y tenemos una fórmula que es 0,5 por kilo peso, si es mujer tiene que ser 0,4, ¿verdad? Por sodio sérico dividido 140, ahí un corchete y menos 1, ¿verdad? O también tenemos otra forma que se llama agua corporal total, que es el sodio medido menos sodio deseado dividido sodio deseado. Son dos fórmulas que tienen el mismo resultado, ¿verdad? Bueno, lo mismo que la hiponatremia. En la hiponatremia, la reposición de volumen nunca debe producir una reducción del sodio más de 10 miligramos día y no se debe administrar más del 50% del déficit de agua calculado en las primeras 24 horas. O sea, la fórmula te da el déficit de agua total que necesita el paciente, pero no lo que debemos hacer, ¿verdad? Siempre hay que dividir por 2, o en tu fórmula ya podemos ir modificando como la hiponatremia y poner ya un valor para que te dé 10 nomás tu descenso del sodio, ¿verdad? Bueno, aquí está la fórmula. Esto es importante que copien porque no van a encontrar ningún libro de esto, ¿verdad? Entonces, paciente de 80 kilos, por ejemplo, que tiene un sodio de 160. En el caso de la hipernatremia no se usa bolos de fisiológico, no se usa bolos de agua, solamente es goteo. Entonces, déficit de agua, y calculo 0,5 por 80 kilos al paciente por 160, que es su valor de sodio en sangre, dividido 140, un corchete menos 1, ¿verdad? Calculando todo eso me da 5.71 litros de agua. O sea, esa es la cantidad total de agua que necesito para para bajar el sodio, ¿verdad? Pero como dice, no administrar más del 50% de lo calculado, voy a dividir por 2 y me va a dar 2.85 litros, lo que necesito administrar en 24 horas para que el sodio baje de 160 a 150. Lo mismo que la hiponatremia, ¿verdad? En vez de poner 160 aquí, ya puedo colocar ya automáticamente 150 para que me dé un valor ya de solamente 50% de elevación en 24 horas, ¿verdad? Pero como puse 160, que es el valor total después dividido por 2, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo otra vez, ¿verdad? Dijimos que 1000 cc, si administro a 14 macrogotas por minuto, se va a ir todo en 24 horas. Entonces, como me salió 2.85 litros, que es lo mismo que 2.850 ml, le cambio nomás el sistema de medida, ¿verdad? 2.85 litros es igual a 2.850 ml. Entonces hago una regla de 3 y eso me sale 40 macrogotas por minuto. Entonces esa es la velocidad de infusión que voy a administrar de suero glucosado al 5% en un paciente con una hipernatremia de 160, ¿verdad? Ese es macrogotas por minuto. Si quiero saber ml hora, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 3. Entonces, 3 por 4, 12. Sería 120 ml hora de suero glucosado al 5% que voy a administrar a ese paciente para que mi sodio baje de 160 a 150. ¿Alguna duda? Si hay una duda, podemos repetir, porque esto es algo que le va a servir para toda la vida, ¿verdad? Tanto si quieren hacer pediatría, clínica, cirugía, es un cálculo básico de manejo clínico al paciente, ¿verdad? Si es posible volver a repetir, doctor. Bueno, voy a repetir entonces. En este caso estamos hablando de hipernatremia y el ejemplo sería un paciente que tiene 80 kilos y tiene un sodio de 160 por laboratorio, que nosotros solicitamos en sangre.
y es a X, ¿verdad? Entonces hago ahí el cálculo y me da 40 macrogotas por minuto, es la velocidad de infusión que voy a administrar a ese paciente para que el sodio baje de 160 a 150 en 24 horas, ¿verdad? Bueno, como el macrogotero es un poco más difícil de manejar, porque son más difíciles de controlar, entonces podemos hacer por dosiflow, que es un tamborcito, o una bomba de infusión electrónica de esos que hay en terapia intensiva, ¿verdad? Pero en esos casos tengo que usar el ml hora la infusión. Y como este es 40 macrogotas por minuto, si yo multiplico por 3, me va a dar 120 microgotas por minuto. Y 120 microgotas por minuto es lo mismo que 120 ml hora. Entonces la bomba de infusión se mide en ese tipo de valor, ¿verdad? En ml hora. Entonces automáticamente en el aparato yo pongo 120 ml hora y ese justito se va a ir en 24 horas. Y me va a corregir mi sodio máximo 10. ¿Se entendió? Sí, doctor. Pero ¿qué se hace el litro después de 24 horas? ¿Qué se hace tipo? Claro, yo tengo que controlar cada 12 horas, otra vez el sodio en sangre, ¿verdad? Y el siguiente día vuelvo a calcular nuevamente, este mismo cálculo vuelvo a hacer y descender otra vez mi sodio no más de 8, ¿verdad? Entonces más o menos en 24 horas es el tiempo que debo normalizar el sodio, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿verdad? Entonces el día siguiente, 24 horas después, yo vuelvo a hacer el cálculo y que no baje más de 8 mi sodio, ¿verdad? Okay. Tanto, lo mismo es la hiponatremia y la hipernatremia. Las fórmulas son diferentes, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? No aumentar más de 10 si es sodio en el primer día y no más de 8 en el segundo día. Y en la hipernatremia es lo mismo, no bajar más de 10 en el primer día y no más de 8 en el segundo día, hasta que se normalice, ¿verdad? Gracias, doctor. Justamente por las complicaciones que pueda haber, ¿verdad? Si yo corrijo rápido la hiponatremia, me va a dar mielinolisis pontina. Y si corrijo rápido la hipernatremia, me va a dar edema cerebral, ¿verdad? Doctor, y en la Sí. hiponatremia, vos con la fórmula calculabas el déficit de sodio, ¿verdad? Pero Sí, en la claro. hiper, el déficit de agua. Déficit de agua, exactamente, así mismo. En la hiponatremia le falta sodio al paciente y en la hipernatremia le falta agua al paciente. Súper, gracias. Así mismo. Bueno, y aquí lo mismo también, la hipernatremia, que no tiene síntomas neurológicos, se trata la causa nomás. Ahora, si tiene síntomas neurológicos como la hiponatremia, voy a hacer el cálculo entonces de déficit de agua, ¿verdad? Entonces, puede venir un paciente, por ejemplo, con hipernatremia hipovolémica, ¿verdad? Entonces le voy a hacer suero glucosado. Igual tenga o no tenga síntomas, ¿verdad? Mi tratamiento. Y si es una hipernatremia normovolémica, estamos ante un cuadro de diabetes insípida, se llama. Es lo contrario que SIAD, ¿verdad? Entonces el paciente orina mucho y aumenta el sodio porque se elimina mucha agua, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, vamos a usar un análogo de la vasopresina que se llama desmopresina, que se administra de forma intranasal o sublingual, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, voy a usar solamente desmopresina si el paciente no tiene ningún síntoma neurológico, ¿verdad? Si tiene síntoma neurológico, entonces ahí voy a calcular el déficit de agua. Ahora, si es una hipernatremia asintomática, entonces voy a tratar la causa nomás de la hipernatremia, ¿verdad? Ahora, si es una hipernatremia con volumen aumentado, bueno, ¿qué le voy a dar? Diurético, furosemida. Si no hay síntomas neurológicos, ¿verdad? Entonces le doy furosemida, elimina el exceso de sodio y elimina el exceso de líquido, ¿verdad? Entonces va a depender todo de la causa de la historia clínica del paciente. Siempre que hay síntomas neurológicos, entonces ahí vamos a hacer el cálculo de déficit de sodio o déficit de agua. Si no hay síntomas neurológicos, entonces se trata la causa nomás.
Bueno, entonces el tratamiento, vamos a repetir otra vez, dice la corrección rápida de la hipernatremia va a producir edema cerebral por el efecto osmótico del sodio. Bueno, la hipernatremia hipovolémica, ¿cómo voy a tratar? Suero salino hipotónico hasta corregir la volemia, ¿verdad? Y luego le voy a hacer suero hipotónico o suero glucosado al 5% hasta corregir el sodio, porque ahí ya estamos hablando de agua libre. Pero este es en el caso de que no tenga síntomas neurológicos, ¿verdad? Voy a tratar la causa nomás. Ya hablamos de la fórmula. Y, bueno, lo que ya dijimos del cálculo, ¿verdad? Que era el ejemplo. La diabetes insípida central, entonces se usa vasopresina. Hasta el control de la poliuria en paciente agudo y en crónico también vasopresina o arginina bioral, ¿verdad? Bueno, en síntesis vasopresina se usa o desmopresina en caso de diabetes insípida, ¿verdad? En este caso el paciente orina mucho y debemos evitar que orine mucho a fin de que no haga hipernatremia, ¿verdad? Hasta ahí. De hecho que necesita, hay que tener mucha práctica, ¿verdad? Ver pacientes todos los días y de acuerdo a la clínica uno va actuando, ¿verdad? Entonces si no hay síntomas neurológicos se trata la causa. Si hay síntomas neurológicos entonces ahí ya tenemos que hacer el cálculo de infusión, tanto de déficit de sodio o déficit de agua, ¿verdad? Doctor, ¿Alguna ¿los pregunta? Sí, síntomas neurológicos de la hipo y de la hipernatremia son los mismos? similares. Puede dar alteración de estado de conciencia. Cuanto más grave, ¿verdad? Puede empezar con somnolencia, obnubilación, estupor, coma y convulsiones también, ¿verdad? Convulsiones, sobre todo hipo. La hiponatremia que es más grave, ¿verdad? Es más grave que la hipernatremia. Pues el edema cerebral, ¿verdad? Puede dar convulsiones y hasta estado de coma, ¿verdad? Pero los dos dan síntomas neurológicos. Doctor, esa Sí. meninolisis pontina, una vez que vos corregís, ¿se revierte o queda ya ahí? No, es irreversible. Es un cuadro grave. Produce disfagia, tetraplegia, es un cuadro irreversible. Pero es raro. Se ve más sobre todo en pacientes que tienen predisposición otra vez para esa complicación, sobre todo alcohólicos. Pacientes alcohólicos, malnutridos, con hipovitaminosis y que vienen con hiponatremia y le hacen una corrección rápida, esos son pacientes que tienen más riesgo de hacer meninolisis pontina. Pero es irreversible y grave. Gracias, doctor. Doctor, si te Sí. llega un paciente convulsionando, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo más o menos vos tenés ya ahí en los electrolitos o cómo es tu conducta ahí al llegar para llegar a un trastorno hidroelectrolítico? Y en principio tenemos que tener un laboratorio disponible de forma urgente, ¿verdad? A más tardar una hora, media hora, no tenemos que tener ya el resultado, ¿verdad? Y después tratar, pero muchas veces también sospechamos nosotros en base a la historia clínica, ¿verdad? De repente viene un paciente que era un síndrome nefrótico y estuvo internado en el hospital, se fue alta con furosemia dosis alta, vino muy deshidratado al paciente. Entonces, en esos casos, podemos sospechar de que probablemente es una hiponatremia, ¿verdad? Entonces, va a depender todo de historia clínica. Pero realmente es importante tener un estudio rápido, un resultado rápido del laboratorio. Paciente grave, ¿verdad? Paciente para manejo en terapia intensiva en principio, ¿verdad? Pero muchas veces eso se sospecha en base a la historia clínica, ¿verdad? Doctor, ¿y algún diagnóstico diferencial así por la clínica? Y un paciente que anda convulsionando, por ejemplo, hay que ver, ¿verdad? Hay muchas causas de convulsión. Todas las hipo producen convulsión. Hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, todos los hipos pueden producir convulsión. De hecho que están los diagnósticos diferenciales y de acuerdo a la historia clínica uno debe solicitar los estudios que le parece que van a ir alterados, ¿verdad? Todo ese se basa en la historia clínica, ¿verdad? En la patología de base. Generalmente estos problemas de sodio, eso solemos ver más en pacientes crónicos, ¿verdad? Renales crónicos, nefróticos, hipertensión portal, insuficiencia cardíaca. Esos son los casos donde más vemos estos trastornos hidroelectrolíticos y de volumen, ¿verdad? Estado hiperosmolar por diabetes, lo que más se ve, ¿verdad?
Entonces, siempre de acuerdo a la historia clínica, uno va... un paciente, por ejemplo, que viene convulsionando y viene con 500 de glicemia, por ejemplo, y está muy deshidratado, lo primero que vamos a pensar es que no estado hiperosmolar, ¿verdad? Entonces, la sospecha es en base a la historia clínica, la verdad. Doctor, ¿y existen casos donde están alterados tanto el sodio y el potasio, por ejemplo, tenés que corregir los dos? Sí, existe, puede existir. Por ejemplo, como le mencioné, los casos más frecuentes, ¿verdad? Pacientes con patología base, cetoacidosis, estado hiperosmolar, por ejemplo, puede tener alteración de los dos. En estado hiperosmolar, por ejemplo, hay mucha deshidratación y aumenta el sodio, hay un estado de hipernatremia que aumenta la molaridad, por eso se llama estado hiperosmolar con la fórmula. Y también por la deshidratación producen aumento de la creatinina, el paciente cada vez orina menos, entonces el organismo eso reacciona y es como un estado hipovolémico y activa el sistema angiotensina-aldosterona, retiene sodio y a veces se elimina potasio, o por la disminución de Breccia aumenta el potasio también, ¿verdad? Se puede encontrar todas esas alteraciones, ¿verdad? Y ahí se corregía, potasio era hasta 45, ¿verdad? El potasio, dijimos que el valor normal es de 3.5 a 5 mil equivalentes, ¿verdad? Si tenemos entre 3 a 3.5 mil equivalentes, se puede administrar vía oral, nomás si el paciente está lúcido, ¿verdad? Le da banana o pera, o también presentación de potasio de farmacia, ¿verdad? Ahora, si está entre 2.5 y 3, ya hacemos endovenoso, ¿verdad? Colocamos una ampolla, por ejemplo, en 1 litro y le pasamos eso a 42 a 60 macrogotas por minuto. Si le pasa a 42 macrogotas por minuto, sería 3 litros día. Entonces, una ampolla en cada litro sería 30 más 30 más 30, 90 mil equivalentes le va a pasar a 24 horas, ¿verdad? Si le paso 3 litros día, queda 42 macrogotas por minuto. Ahora, si mi potasio está menos de 2.5, ahí se hace una corrección rápida. Se coloca una ampolla y media en 1 litro y se pasa eso en 3 horas. Y luego se continúa con el goteo otra vez para 24 horas, ¿verdad? O sea, va a depender del valor. Va a depender del valor y de los cambios electrocardiográficos, en el caso de hipocalemia, ¿no? Vale, doctor, gracias. ¿Otra pregunta más? Algo interesante que no le dije es, por ejemplo, si queremos administrar vitamina K, nunca hay que diluir con ringel lactato, porque el lactato tiene calcio, y calcio está dentro de la cascada de coagulación, ¿verdad? Entonces, yo la vitamina K con ringel lactato puedo generar una trombosis de la vena. Eso es algo interesante que hay que saber, ¿verdad? Nunca mezclar vitamina K con ringel lactato. Doctor, Sí, entonces tampoco se diluye el potasio con el ringer, ¿verdad? no, porque va a dar más potasio también, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un fisiológico siempre. Sí. Okay. O puede ser un paciente que esté también con hiponatremia, por ejemplo, está con hipernatremia y tiene hipocalemia, entonces le puedo dar suero glucosado y dentro del suero glucosado otra vez coloco el potasio, ¿verdad? Ok, sí. Entonces va a depender otra vez de la clínica de cada paciente, es una cuestión de práctica, ¿verdad? Sí. Potasio se puede administrar con glucosado y con fisiológico. Entonces es un caso clínico, por ejemplo, un ejemplo, un paciente que tiene hipernatremia y yo le quiero hacer agua libre, pero a su vez tiene hipocalemia, entonces puedo colocar yo el potasio otra vez dentro del suero glucosado, ¿verdad? ¿Alguna duda más? Creo que ya no, doctor. Bueno, excelente. Mañana van a ver ustedes gasometría con el doctor Emilio Fleita, que es terapista. Entonces, para la 1 mañana, ahora le voy a enviar otra vez el link para la clase en Zoom. Mañana con el doctor Emilio Fleita, la parte de gasometría, que es algo interesante también de manejo clínico, ¿verdad? Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Dale, doctor. Chau, chau. Doctor. Gracias, doctor. Chau, chau.